Muy buenos días, Juan Monteverde. Jorge Fontevecchia te saluda. Primero, felicitaciones por tu triunfo el domingo. La última vez que hablamos había sido por el caso del atentado al, creo que, supermercado de la familia de la mujer de Messi. Pero me gustaría tratar primero de entender si en el triunfo, en tu triunfo, en las elecciones del domingo, y si querés también en el triunfo de la oposición a nivel provincial, ¿hay algún espejo en el que el país todo debe mirarse de cara a las elecciones paso del 13 de agosto? Si tu resultado de alguna manera refleja que nos va a sorprender el resultado favorable para la oposición, perdón, en tu caso para Grabois y en el caso de a nivel provincial para la gobernación a nivel nacional. Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer poder hablar con vos. Bueno, la última vez que hablamos era cuando otra vez estalló la crisis en Rosario, que ya lleva más de 10 años de violencia. La verdad que, a ver, tratar de traspolar lo que pasa en las provincias y la ciudad de lo que pasa a nivel nacional, generalmente es un error y hay realidades muy particulares en cada uno del territorio nacional. Y de hecho, creo que la novedad política, vos decías, Rosario tiene una amplitud cultural importante, y la verdad que creo que la novedad de esta elección es que en Rosario están haciendo un nuevo espacio político. Digo, así como Rosario es violencia, digamos, tenemos un muerto por día, así como Rosario, digamos, genera tantas noticias negativas a nivel nacional, creo que por primera vez en mucho tiempo hay una noticia positiva, no solamente para la ciudad, sino creo que también para la política nacional. En Rosario lo que hicimos fue, hace algunos meses, producto de esta crisis, yo saqué una carta, una convocatoria pública, no solamente a la política, sino a toda la sociedad, y que los invitaba un poco a empezar a discutir diferente la política, es decir, empezar a entender que en Rosario no está la grieta tradicional que se quiere a nivel nacional, que tenemos que entender que acá la única grieta que tenemos es entre las mafias por un lado y la democracia por otro. Invité a construir una nueva fuerza política que se llame Rosario Sin Miedo, justamente de poner el eje principal, el problema principal que tiene Rosario en el centro, que podamos suspender las pequeñas diferencias, los matices, los orígenes ideológicos propios, para concentrarnos en el principal problema que tiene Rosario, traspasar las fronteras partidarias y ver si desde la política podemos de una vez por todas oír y dar respuesta a ese clamor popular de la gente que ya no sabe cómo pedirle a la política, que no importa quién, no importa cómo, necesita que el Estado, la política y la democracia lo defiendan. Por eso creo que el triunfo del domingo creo que tiene más que ver con eso, con que la política interpretó, digamos, dejó de lado sus divisiones, propuso otra lógica y otra cultura, y creo que eso fue apoyado, y yo no tengo ninguna duda que el partido difícil nuestro era el domingo, que habiendo ganado estas primarias, vamos a ganar las generales el 10 de septiembre. Ahora, Juan, ¿nace una nueva fuerza política solo en Rosario? Ya, en Rosario, Ciudad Futura es un partido, nosotros fundamos este nuevo partido político hace 10 años. Veníamos de la construcción social, de la construcción territorial y distintos movimientos. Dijimos, bueno, si nosotros construimos nuestros movimientos porque no nos sentíamos representados por la política tradicional. Y nuestros movimientos empezaron a hacer que mucha gente se sienta representado por esos movimientos. ¿Por qué no crear nuestro propio partido político? Creamos Ciudad Futura, la sociedad rosarina nos apoyó en cada elección. Hoy somos el bloque más grande del Consejo, y así como en un momento decidimos que era el momento de crear un partido nuevo que se llame Ciudad Futura, que detrás de esa idea no es que nosotros nos queremos quedar en Rosario, hay una hipótesis de construcción política. Para nosotros, este divorcio que hay cada vez más grande entre la sociedad y la política, lo tenemos que empezar a suturar desde abajo, empezar a reinventar la democracia ahí donde la democracia nació, que es en la ciudad, es decir, acercar la toma de decisiones y el debate público al lugar donde esas decisiones tienen impacto. Hoy somos el bloque más grande del Consejo, y así como decidimos crear un partido en su momento, ahora decidimos que era momento de ampliar ese espacio, de encontrarnos con lo mejor de las distintas tradiciones, y convocamos a este Rosario Sin Miedo, que tiene, digamos, obviamente presencia del peronismo, también de muchos socialistas que no están conformes con este giro conservador que dio el socialismo históricamente progresista de Rosario, que se fue y se alió con el PRO. Por ende, la realidad de Rosario es diferente, y el poder que tiene Ciudad Futura en Rosario es el que permite armar este nuevo elemento en la ciudad, y no así todavía en la provincia. Pero
yo creo que lo que estamos generando hoy acá, más temprano que tarde, va a expandirse en la provincia de Argentina, porque creo que es un cambio de etapa. Y me parece que nosotros representamos una nueva cultura política. Yo vengo insistiendo que tenemos que cambiar la cultura política para poder ganar elecciones. Es decir, pero hay algo, construir... perdón Juan, pero hay algo generacional que se traspola a Juan Grabois también. Sí, yo creo que sí. Muchas veces por ahí los medios porteños, con esta lógica de simplificar todo, decían que Monteverde era el candidato de Grabois, y en realidad yo soy el primero el candidato de Ciudad Futura, segundo el candidato ahora a un espacio mucho más amplio. Tengo también la responsabilidad de conducir hoy un espacio muy diverso. Sí creo que en términos generacionales, creo que lo que estamos mostrando acá en Rosario es que es mentira esto que nos quieren hacer creer de que hay que parecerse a nuestros adversarios para sacar un voto más, que tenemos que conformarnos cada vez con menos, y cuando nos conformamos cada vez con menos, tenemos cada vez menos. Entonces creo que lo que demostramos el domingo es que esta forma diferente de hacer política, que se encarga de materializar sus ideas, de trabajar mucho en que es traer al presente esos pedacitos de sociedad futura, que además de ser noble, además de ser bueno, además de tener una nueva cultura política, también puede ser muy eficaz en lo electoral y construir nuevas mayorías. Cuando yo digo de cambiar la cultura política y esta cuestión generacional, hablo de construir proyectos que entusiasmen, que nos convoquen a cuáles son las nuevas utopías del futuro para cambiar este presente horrible que tenemos. Cuando la utopía que te propone la política es, che, conservemos esto que tenemos porque lo que viene puede ser peor, y la verdad que esto que tenemos es una realidad bastante injusta. Yo vivo en la ciudad más violenta de la Argentina, que cuadruplica la tasa de homicidios, tenemos 100% de inflación, 40% de pobres en un país rico. La verdad que lo que tenemos es muy poco lo que vale la pena defender, más bien tenemos que profundizar y ir por todo lo que falta. Por eso digo que cambiar la cultura política para poder construir proyectos entusiasmantes que nos inviten a nuevos sueños y poder ganar, y por el otro lado, crear nuevos instrumentos para poder gobernar, que es la etapa que va a venir a partir del 10 de diciembre. Con este Estado que tenemos del siglo XX, burocrático, lento, y con estos acuerdos sociales, donde todo el mundo busca su ventaja y no nos ponemos de acuerdo en los tres ejes principales, es imposible resolver los problemas que tenemos. Bueno, a partir del 10 de diciembre, una de las características de nuestro gobierno va a ser innovar en los instrumentos para poder gobernar de manera diferente. Algunas cosas ya le hicimos del Consejo, como la Agencia Antilavado, como la Empresa de Desarrollo Urbano. Bueno, ese es el camino, y creo que humildemente desde la ciudad podemos aportar algo a intentar destrabar esta democracia bloqueada que tenemos en Argentina, donde hace por lo menos 10 años que discutimos las mismas cosas de la misma forma y con los mismos malos resultados. Juan, aquí te quieren hacer preguntas tanto Alejandro Gomel como Claudio Mardones. Dale, gracias. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Alejandro Gomel te saluda. Hablabas del giro a la derecha del socialismo en el último tiempo y quería consultar sobre la agenda del tema de seguridad y narcotráfico, que generalmente, justamente, para simplificarlo, la derecha tiene un mensaje bastante claro sobre lo que hay que hacer con esto, la mano dura, es llenar de gendarmes, y generalmente las fuerzas progresistas es más zigzagueante el discurso que tiene, incluso muchas veces evitan hablar del tema de seguridad. ¿Cómo lo están planteando ustedes? ¿Dónde se paran ahí ustedes? Mira, con respecto a ese prurito ideológico, digamos, de que siempre la izquierda, el progresismo o el campo nacional y popular tuvo con la seguridad, a nosotros nos lo quitó la propia realidad de la ciudad donde vivimos. A nuestro proyecto político no nos mataron 1, 2, 3, sino 4 compañeros, 3 en el triple crimen de Villa Moreno, y después uno de los padres de los chicos asesinados, que fue Eduardo Trasante, que lo llevamos de concejal, y hace 3 años esa misma violencia contra la que él peleó lo terminó llevando también a él. Digo, nosotros desde que nacimos como movimiento social llevamos esa pelea y tenemos un planteo muy claro, que es que para terminar con la violencia en Rosario tenemos que enfrentarla por abajo, por arriba y por el medio. Por arriba, yendo por la ruta del dinero narco, cortando el flujo que hace rentable la violencia, por eso creamos un instrumento concreto que es la Agencia Antilavado. Por abajo, urbanizando los barrios populares en el sentido integral, multidimensional y concurrente del término, no solamente llevar agua, sino también llevar educación, no solamente llevar pavimento, sino llevar internet, no solamente abrir calles, sino llevar cultura, es decir, reentramar ese tejido social absolutamente roto que tenemos en las periferias de nuestras ciudades, que es el caldo de cultivo para que la violencia instrumentalice en esos pibes y en esas pibas sin futuro, esa violencia que llena de miedo nuestras calles.
y por el medio recuperando el control del territorio. Hoy tenemos una crisis de autoridad del Estado, hay zonas de la ciudad que están fuera del radar, pedazos de barrio que no los gobierna el gobierno, los gobiernan sectores mafiosos, sectores de la economía que hoy son totalmente opacos por donde pasa todo este entramado narco. Tenemos el jefe de los fiscales presos, es decir, el sistema está podrido y hay que recomponerlo. Mirá, y yo creo que acá no tenemos que caer en falsas antinomias de este eje de izquierda a derecha. Otros me preguntaban cómo me definía en términos ideológicos, y yo decía que en realidad me parece que el eje izquierda-derecha existe, obviamente la ideología existe, pero es bueno para la analítica, pero es muy malo para la construcción política y para construir mayorías nuevas. Yo prefiero más el eje abajo-arriba, es decir, que nos tenemos que organizar desde abajo para que el 1% más poderoso no nos termine ganando al 99% de la sociedad. Y ahí tenemos que construir nuevas alianzas, tenemos que discutir de otra forma y con la seguridad no caer en posiciones antagónicas. Mira, yo estuve en Colombia hace un mes y medio, empecé la campaña visitando la ciudad de Medellín, que es un caso que yo venía estudiando hace mucho tiempo, pero que no había tenido la oportunidad de conocer de primera mano. Y me reuní en Medellín con absolutamente todos, con todo el espectro ideológico, porque quería escucharlos a todos y que nadie me chamulle, que digamos el prisma ideológico nos permita reflexionar, pero que no nos engañe y que no terminan siendo anteojeras. Y me junté con el intendente, con el alcalde de Medellín, que es cercano a Petro, a la izquierda, hasta con un ex asesor de seguridad de Uribe. Y a todos les hice las mismas preguntas. Y yo lo que me terminé dando cuenta es que todos me decían cosas bastante parecidas. Es decir, Medellín salió cuando la sociedad entera dijo, tocamos fondo, necesitamos hacer nuevos acuerdos sociales, que tienen que estar todos, que los tenemos que respetar todos, y donde además no descartamos ningún instrumento. Porque esto no es esta cuestión dicotómica que tenemos en Argentina, donde un sector de la biblioteca o de la política dice la seguridad se resuelve solamente metiendo balas, y tenés el otro sector que dice solamente se resuelve con hospitales y escuelas e inclusión social. Ninguna de esas dos cosas sola resuelve el problema en el mediano o en el largo plazo. Tienen que ser estrategias concurrentes de, obviamente, estructurar el tejido social, pero también perseguir al delito, reprimirlo y tener policías eficientes, profesionalizadas y sobre todo transparentes y no corruptas. Digo, ese es el camino. Bueno, Medellín pasó, sí. No, digo, en ese camino, digo, ¿te imaginás podendo trabajar bien con Puyaro? Digo, en el caso de que, como parece, Puyaro se encamina a ganar la provincia, y en el caso de que vos ganes Rosario, digo, ¿qué relación hay ahí con Puyaro? Bueno, se habló muchísimo, ¿no?, de una supuesta relación de Puyaro con el narcotráfico. ¿Cómo te imaginás esa relación? Mira, bueno, yo creo primero que hasta que no se cuentan los votos no hay que dar ninguna elección por cerrada, pero sí creo que parte de este cambio generacional del que vengo hablando. Yo nací en el año 85, viví toda mi vida en democracia, no viví ni un segundo de mi vida en dictadura. Creo que nuestra generación tiene que tener la capacidad de dialogar con el que piensa diferente, de verdad. Digo, esta frase que está muy remanida, pero que en la práctica lo que abunda es la mezquindad. Yo quiero y voy a trabajar para que sea quien gane la gobernación o la presidencia, que cambie la relación con respecto a la ciudad de Rosario. Mirá, yo durante los últimos tiempos pasaron distintos gobiernos nacionales. Pasó Berni como ministro de Seguridad, pasó Bullrich y pasó Aníbal Fernández. Lo único que se discute en la relación nación-ciudad con respecto a la inseguridad es cuántos gendarmes nos van a mandar para cuando estallan las crisis. Y yo la verdad no quiero discutir más gendarmes, yo quiero discutir otra relación que sea mucho más simétrica, que no sea tan desigual. Terminar, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Perdón que te interrumpa. Claudio Mardones te saluda. Buen día. Bien. Juan, hay un tema que gravita con mucha fuerza y que quedó planteado en estas últimas primarias, y es el nivel de participación. Corregime, pero en relación a las PASO de 2017, el nivel de participación bajó un 10% casi, y el nivel de voto en blanco está cerca también de los 10 puntos. En ese contexto quería preguntarte, ¿cómo interpretás esta merma de la participación, este incremento del voto en blanco también en relación a un comicio cercano de 2017, el único comparable posible? ¿Cómo lo interpretás? ¿Eso responde a la gestión de Hapkin, responde a la gestión de Perotti, responde a la situación de inseguridad? ¿Cuáles son los factores que llevan a que el nivel de participación haya bajado tanto y que en este contexto deje este dibujo en el escrutinio?
Mira, yo no tengo muy en claro la comparación paso a paso, digamos, cómo es. Generalmente en las PASO participa menos gente. Sí, yo creo que en esa desafección que hay cada vez más grande entre la sociedad y la política, sí se va agudizando. Creo que también post pandemia hay un fenómeno que la política no está viendo de apatía y de imposibilidad de conexión de la agenda pública con los problemas de la vida cotidiana. Por eso yo insisto que esta idea de refundar la democracia desde las ciudades, de poder volver a hacerle sentir a la sociedad que en las elecciones hay cosas importantes en juego. La gente participa cuando ve que en una elección hay cosas importantes y que su voto puede definir algo. Cuando escucha por televisión candidatos que están hablando de otra cosa y no de su vida cotidiana, y la verdad que uno, cuando repasa la agenda de la política, sobre todo de la política nacional, que es la que nos inunda a todos, y pocas veces se habla de nuestros problemas cotidianos, se habla de la macro, de las disputas intercoalición y demás, la verdad que es muy poco convocante esa dimensión de la política, la dimensión de la intriga palaciega, de la cuestión superestructural. La política tiene que empezar a hablar mucho más de lo que pasa en la vida cotidiana de las personas. Para mí la gente va a participar si escucha más, no sé, a un intendente diciendo que construyó una empresa de desarrollo urbano, que es un instrumento novedoso, para poder construir vivienda para aquellos que no pueden acceder a una casa, se le va la mitad del sueldo del alquiler en una sociedad que cobra en pesos y tiene que pagar una casa en dólares. Es decir, algo concreto de la vida cotidiana que te ayuda a hacer tu proyecto de vida. Yo creo que ahí la gente puede participar mucho más que si le están hablando de disputas que tienen poco que ver con lo que le pasa a la sociedad. Creo que ahí, en esa incapacidad de la política de generar un diálogo franco con su sociedad, de interpretarla y de proponerle sueños para resolver sus problemas, yo creo que ahí se explica esta apatía general que hay, no solamente creo que en Rosario, en Santa Fe o en Argentina, sino en todo el mundo. Por eso crecen las salidas autoritarias a la crisis. Post pandemia hay muchos problemas, por ejemplo, de salud mental. Digamos, después podemos hablar otro día, pero en Rosario, así como tenemos un muerto por día en manos de la violencia criminal, salió un dato del Ministerio Público de la Acusación que tenemos un muerto por día por suicidio en la ciudad. Digo, en Rosario. Ese dato, en Rosario, en el departamento de Rosario, ese dato de que todos los días, así como la violencia criminal nos quita una vida, también hay gente que decide quitarse la vida porque no le encuentra sentido y porque no tiene un proyecto claro que le desee, digamos, una construcción cotidiana. Bueno, eso tiene que ver qué rol juega la política ahí. Ahí hay algo que la política no está viendo, hay problemas de salud mental muy graves, de consumo de todo tipo de sustancias legales o ilegales. Bueno, me parece que eso es lo que tenemos que hacer, volver a conectar la política con la vida cotidiana, que haya cosas en juego y que haya horizonte y que haya camino. Rosario sin miedo, y esta convocatoria que hicimos, y que primero respondieron sectores de la política juntándonos y después la gente votando, creo que es el camino. No hay proyecto de vida en una ciudad con miedo. Construyamos una ciudad diferente donde cada sueño individual pueda realizarse en un proyecto colectivo. Muchas gracias, Juan. Y entonces, honrando a la nueva generación de políticos, te despedimos con un clásico de la vieja trova, tema de Rosario, de la trova. Hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. Acabamos de hablar con Juan Monteverde, candidato a Rosario, a intendente de Rosario y ganador de la interna del oficialismo.